Listo. Bueno, para retomar todas estas conversaciones que estamos acumulando en pequeños segmentos, yo le estaba planteando una discusión a Abdel sobre lo que es el culturalismo tanto de Levi Strauss y de Branislaw Malinowski. Sabiendo que toda esta concepción teórica está fundamentada en los conceptos de Marvin Harris, que es anterior a estos dos autores. Pero fundamentalmente queremos hablar entre Malinowski y Levi Strauss. Entonces, una de las preguntas que yo me estaba haciendo era la idea o el concepto de la idea de la cultura integral que lo plantea Malinowski como una forma de poder satisfacer las necesidades biológicas y sociales, o sea, las maneras de organizarse para los modos, modos de producción, para la vida cotidiana, para la vida simbólica, etcétera, etcétera, y uniendo algo novedoso, pienso yo, que es el trabajo de campo, el concepto de trabajo de campo y cómo se debe ejercer, bajo qué patrones, el trabajo de campo para poder interpretar después el fenómeno cultural, ya que Malinowski hizo su principal obra en las Islas Troviani. Y él estuvo creo que 2 años allá. Él fue profesor creo que en Oxford, después estuvo en Estados Unidos, estuvo en Yale, Oxford, bueno, en fin, tiene un currículum académico bastante interesante. Entonces, me interesaría preguntarle a Abdel cómo ve el concepto de antropología cultural integral. Ok, bueno, en principio usted menciona a Marvin Harris, de quien en realidad yo tengo muy poca referencia, es decir, yo no he estudiado propiamente la obra de Marvin Harris, pero sí, como podíamos ver el otro día cuando estábamos revisando un poco el caso de Marvin Harris, notábamos que él utiliza 2 conceptos que son marxistas. Es decir, que cuando buscamos en los orígenes de esos conceptos, fue Marx el primero que los utilizó, que son el concepto de estructura y superestructura. O sea, entender la sociedad a través de esta correlación entre la infraestructura y la superestructura. Él agrega otro concepto que sería la infraestructura, que es la parte simbólica o la parte psíquica de la sociedad. ¿Cuál es ese otro concepto? ¿Cuál es ese? La infracultura. La infracultura, ya. Y yo le decía a usted en ese momento que a mí me parecía que esa manera que tenía Marvin Harris de definir lo que entendía como materialismo cultural tenía una fuerte procedencia de la perspectiva althuseriana, porque aunque Marx fue el primero que concibió el concepto de la relación de estructura y superestructura, estos 2 conceptos, en realidad viene a ser Althusser quien más se enfoca en la comprensión de la sociedad desde esa perspectiva. La noción del materialismo cultural a mí no me disgusta, es decir, es una noción de la cual soy simpatizante,
pero entiendo la noción de materialismo cultural más relacionada al concepto de cultura material, que es un concepto que no proviene necesariamente de un recorte del todo social que pretenda totalizar a una sociedad como un todo económico, político e institucional. Como lo harían los marxistas. Como lo harían los marxistas. Es decir, el concepto de materialismo cultural en Marvin Harris, de nuevo, haciendo la salvedad de que no soy especialista en él ni lo he estudiado, pero meramente por el hecho de que se basa en estas nociones, remite a una comprensión del todo social, entendido como una totalidad organizada que incluye instituciones, que incluye una infraestructura de producción y que incluye una superestructura, digamos en este caso de poder, política, o también simbólica en el sentido de la representación. Yo cuando digo que simpatizo con la noción de materialismo cultural, lo digo más desde la perspectiva de un concepto más, desde mi punto de referencia más actual en antropología cultural, que es el concepto de cultura material. Pero el concepto de cultura material no se refiere a todo el conjunto de la sociedad, entendida como una cosa macroeconómica, formada por instituciones, por grupos sociales, y por una historia, y por unos modos de producción, y por unos modos de vida. No, el concepto de cultura material, como lo entendemos en el campo de la antropología en el que yo me desenvuelvo, se refiere a un recorte más pequeño, vamos a decirle así, más pequeño, si tomamos como referencia comparativa esta concepción de materialismo cultural que tiene Marvin Harris, pero sin embargo no es tan pequeño si lo vemos desde la perspectiva de cómo nosotros arribamos a la idea de cultura material. ¿Cuál es aquí el problema? Nosotros diferenciamos en el conjunto de la cultura visual de una sociedad sus artes, pero también distintas expresiones de cultura material que no siempre se puede decir que son autónomas. Es cierto que en las sociedades tribales las artes se hallaban íntimamente imbricadas, se hallaban, si lo vemos en la perspectiva evolucionista suya, que viene desde el origen, digamos, del hombre y los periodos, aunque usted cuestione en su tesis el evolucionismo, pero digamos que mira la cosa desde el punto de vista de las fases evolutivas de la prehistoria, ¿no? Claro. Pero incluso, no solamente viéndolo como un fenómeno evolutivo, sino que hoy en día, aquí, coexistiendo con la modernidad, hay grupos culturales, comunidades amerindias, en el caso de las Américas, del sur y del norte, en el Caribe también, en México, pero también en Australia y en otras sociedades, coexiste la modernidad con formas de vida de comunidades que se consideran que están viviendo, digamos, en condiciones un poco más tribales en términos de sus formas de vida, ¿no? Es decir que el arte se haya no indiferenciado, pero imbricado con otras funciones de la cultura, tanto en el pasado prehistórico y su evolución, como incluso yo diría que hasta el medioevo todavía el arte estaba fusionado con la religión, estaba fusionado con otros fenómenos que no lo hacían propiamente un fenómeno autónomo. Estaban imbricados con el rito, con la religión y también con la funcionalidad, como por ejemplo la arcilla, la cerámica con la comida, con la transportación de los alimentos. El arte estaba, no se había diferenciado, o no se ha diferenciado todavía hoy, por ejemplo, ¿no? en los guayúes, por ejemplo, sus tejidos. Claro. Están íntimamente vinculados con los rituales, con las creencias, con las cosmovisiones. Cuando nosotros observamos la cultura desde el punto de vista visual y vemos las artes autónomas hoy en la sociedad contemporánea, que sí son fenómenos simbólicos que se han escindido dentro del proceso de secularización y de sobreespecialización social que arrancó con la división social del trabajo y luego presupuso la separación de la ciencia, el arte, la religión y el derecho como instituciones separadas, que están muy íntimamente relacionados al surgimiento del Estado. Como dice Max Weber, el proceso de racionalización social que conduce al surgimiento del Estado y luego a la sobreespecialización, que viene de la división social del trabajo, hasta la gradual autonomía de estas instituciones, como podríamos hablar de la institución arte
la institución religión, la institucionalidad de la ciencia, como cosas seculares y separadas unas de otras. En este contexto de arte autónomo, se contrasta altamente el producto simbólico autónomo, que está ya separado del ritual, separado de la religión, con formas de cultura que también son cultura visual, pero en las que lo visual se haya todavía imbricado con otras funciones como son la artesanía, la cerámica, donde todavía incluso hasta en lo contemporáneo, en las artes llamadas artes aplicadas, como por ejemplo el diseño, el arte se haya imbricado con otras funciones sociales y porque coexisten con nosotros formas de vida más tribal y de comunidades más tribales, allí sobre todo se halla aún el arte. Y en esas expresiones es difícil distinguir qué es arte de qué es producción simbólica y qué es cultura material. Entonces, el concepto de cultura material, pero aquí tenemos 4 conceptos: arte, producción simbólica, cultura material y cultura visual. Por ejemplo, el patrimonio. El patrimonio es cultura material, también es cultura visual, pero no se puede recortar todos los parámetros a los que nos conduce la comprensión cultural a través del patrimonio y de la memoria, meramente a través de la idea de cultura visual. Es decir, porque la idea de cultura visual abarca otros fenómenos, como por ejemplo las imaginerías, que podría decirse que muchas veces son patrimonio cultural y que de alguna manera también son formas de cultura material, pero es importante que estas nociones, yo no le he respondido todavía a lo que usted me dijo, pero ya voy a parar para que usted me diga lo que me quiere decir y luego responderle la pregunta, ¿no? En fin, para resumir y sintetizar, lo que estoy diciendo es que mi llegada al concepto de cultura material no viene por la vía de una comprensión de la sociedad como un conjunto económico de instituciones organizadas por una estructura, una infraestructura, en el sentido de un materialismo en la manera de comprender el conjunto social, sino que viene desde la perspectiva de un recorte más pequeño de las expresiones de cultura de una sociedad, donde estamos tratando de diferenciar los modos de producción simbólica, separando las artes de los modos, lo que podríamos llamar la producción simbólica, que incluye las artes, que son producción simbólica, pero incluye también la artesanía, que son formas de producción simbólica. Pero luego entonces, ¿dónde pones una puerta labrada? ¿Dónde pones las columnas? ¿Dónde pones un portal? ¿Dónde pones una manera de... ¿dónde pones un tejido? Una hamaca, un chinchorro? No lo puedes supeditar meramente a una producción simbólica. Es decir, la artesanía todavía es producción simbólica al igual que el arte. Pero el concepto de producción simbólica es más amplio que el arte porque abarca formas de lo visual que no son autónomas como el arte. El arte es producción simbólica, pero además hay producción simbólica que no es arte. Y luego, tampoco la producción simbólica abarca todas las formas de la cultura visual y material. Es decir, la producción simbólica llega hasta que se producen símbolos, pero cuando ya se producen formas de cultura visual y material, que no se puede decir que sean producción simbólica propiamente dicha, porque por ejemplo no tienen un autor o no tienen un artesano. En el caso de una artesanía todavía, aunque es una tradición, y ya no está el artista que está haciendo una cosa suya única, sino que está repitiendo un código de la tradición, todavía el artesano tiene un nombre, un apellido y una historia y una biografía. Pero hay expresiones de cultura material y de cultura visual en los que ya no hay ni siquiera el artesano, sino que de repente son fenómenos que se generan como resultado de otros fenómenos, como puede ser, no sé, el deterioro, en las ruinas, las formas de la memoria. Hay una cantidad de expresiones de cultura visual y material que son de gran importancia para la comprensión de la cultura, que no siempre tienen detrás a un sujeto concreto. Entonces, yo llego al concepto de cultura material desde este recorte, vamos a llamarle así, más pequeño, buscando de una manera más textualista, vamos a decirle así, textualista, es decir, como le decía en la grabación anterior, que es una de las grabaciones que hicimos, ¿no? Si tomamos como parámetro el libro de texto para definir qué es un texto, pues obviamente podríamos decir que ver como texto a una cultura es impreciso, porque no es un libro de texto propiamente dicho que se pueda leer. Pero si tomamos como parámetro para definir la noción de texto el concepto de lectura y de legibilidad, donde quiera que algo es legible y leíble, es texto para la lectura. Viéndolo desde ese punto de vista, las expresiones de la cultura material y de la cultura visual, que no son textos en un sentido literal, son formas expandidas de lo textual en tanto son legibles, inteligibles, interpretables y leíbles. Entonces, es un recorte de la cultura material
de lo material de esa cultura, más controlado por una visión, vamos a decir, estructuralista, podríamos decir, en su origen, ¿no? Es decir, no es que yo sea un estructuralista, aunque acepto la influencia que he tenido del estructuralismo, yo me he movido más allá y también soy crítico hacia el estructuralismo, pero heredo, vamos a decir así, ese recorte más micrometodológico, que se enfoca en un fenómeno de lenguaje, lo que en semiótica se llama el lenguaje objeto. Es decir, en ciencias sociales hablamos de sujeto de estudio y objeto de estudio. El sujeto de estudio es el investigador, el sujeto de estudio es lo que los investigadores estudian. Pero en ciencias del lenguaje decimos que el objeto de estudio muchas veces, y la mayoría de las veces, es un lenguaje. Y al ser un lenguaje ya no es un modo, no es cualquier modo del objeto de estudio, es lo que en semiótica se llama un lenguaje objeto. Es decir, es un objeto que es lenguaje. Entonces, el concepto de cultura material al que yo me refiero es un concepto que viene por la vía de la noción del lenguaje objeto, buscando un objeto de estudio que es un lenguaje. Porque la manera como está estructurada económicamente una sociedad, la manera como está políticamente organizada una sociedad, las formas de vida material que puede tener un pueblo, los datos poblacionales, todas esas cosas que podríamos considerar el materialismo a través de las nociones de estructura e infraestructura, escapan a una concepción, digamos, textual de la sociedad. Esto no significa que yo niegue la existencia de esas infraestructuras y de esas superestructuras, no las niego, pero yo considero, y esto ya nos lleva, por aquí le empiezo a responder, a cómo afrontar el trabajo de campo y al problema de la análisis de Malinowski y Levi-Strauss, pero sí nos lleva al problema de cómo nosotros podemos cerciorarnos, vamos a decirle así, de que podemos ser más o menos objetivos o más o menos subjetivos en el estudio de un fenómeno, en este caso de cultura y de sociedad, cuando estamos tomando como punto de referencia nociones tan generales. ¿Cómo usted, por ejemplo, le informa a una persona sobre la economía de un país o de una cultura? Si no es a través del material que usted tiene que colectar informacional sobre esa sociedad. No en balde, distintos reportes sobre la economía de una cultura o de una comunidad o de una sociedad no coinciden entre sí. Sí, que es un fenómeno material, sí, pero el hecho de que sea material no convalida necesariamente la objetividad, porque si usted puede tomar un parámetro para dar un reporte económico sobre una comunidad y yo puedo tomar otro y otro investigador puede tomar otro y podemos finalmente construir una representación no coincidente de la misma sociedad, que sería al final basada en los mismos datos. Es decir, usted se basa en los mismos datos que yo y que otro investigador para referirse a la infraestructura y a la superestructura de esa sociedad, pero resulta que la manera como la representamos no coincide. Entonces, el hecho de que estemos hablando de algo que es material en esa cultura no garantiza que la representación cultural que vamos a hacer sobre ella sea objetiva respecto a ella. Por lo tanto, el problema de la investigación no es tanto, en mi perspectiva, es como la idea de que la realidad, en estas concepciones de Marvin Harris, yo veo que está muy presupuesta la idea de que la realidad le pasa la factura al lenguaje. Es como si el lenguaje fuera siempre imperfecto y la realidad estuviera pidiendo para ella un lenguaje que la reflejase mejor. Es como si la realidad nos dijera, yo soy la realidad y el lenguaje respecto a mí solo tiene que reflejarme. Y por lo tanto, el lenguaje que yo como realidad estoy pidiendo es este y no otro. Es decir, es como si se aprueba una idea de realidad sin lenguaje, como si no estuviera ahí el lenguaje. Yo por lo menos parto de un principio de que eso es imposible. Es decir, no es posible resolver el dilema que nos mueve entre ser subjetivo y ser objetivo sin que el lenguaje esté en el centro de nuestra atención metodológica para aproximarnos a ese fenómeno. El ejemplo puesto, con los mismos datos, entendiendo esa cultura como un fenómeno material, sobre esa realidad, tres investigadores ofrecen representaciones culturales completamente diferentes de la misma realidad. Por lo tanto, el problema de que sea material nuestra comprensión de la sociedad no resuelve la objetividad de la investigación, porque en esa concepción de lo real, que preexiste el lenguaje y que preexiste la subjetividad como una especie de realidad predada, está diciendo ella, pasándole la factura del lenguaje, diciendo aquí estoy yo, y el lenguaje tiene que ser como yo digo que tiene que ser, se está obviando que nosotros
cualquier cosa que podamos decir sobre la realidad, la vamos a decir con sentido, con significados y con símbolos. Y por lo tanto, el lenguaje no es meramente un instrumento para reflejar la realidad, sino que es también un instrumento para entendernos respecto a ella, y por lo tanto no podemos aproximarnos a ella sin que el lenguaje esté en el primer plano. En vez de ver el lenguaje como un medio para representar la realidad, vemos el lenguaje como nuestra limitación y nuestra potencia, es decir, como nuestra carencia, pero también es cierto que el lenguaje es limitado, pero al mismo tiempo también es nuestra riqueza, y es lo que nos conforma como cultura. Entonces, ya para responder, en resumen, yo soy en este sentido muy lingüístico, es decir, yo considero que además lo que nos define como cultura es el lenguaje. Lo que nos diferencia de la naturaleza es el lenguaje, es el símbolo. Lo que nos hace, por lo tanto, humanos es el lenguaje. Obviamente hay aquí un problema filosófico más complejo, que Derrida ha tratado, sobre las antinomías, de que está primero el lenguaje o el pensamiento. Hay quienes piensan que el pensamiento es primigenio y el lenguaje solo refleja el pensamiento. Hay quienes piensan que no se puede separar una cosa de la otra, que el hombre no podría pensar si no tuviera lenguaje, o la inversa. El huevo, la gallina. El huevo, la gallina, el huevo. Pero hay una relación dialéctica intraintricada. No es posible representarnos el pensamiento sin lenguaje, no es posible representarnos la cultura sin lenguaje. La cultura surge porque surge el lenguaje. Entonces, en este sentido, obviamente, es claro que me inclino más a la tradición de Levi Strauss que la de Malinowski. Porque Malinowski es más un paisajista, vamos a decir así, entre comillas, porque yo no lo veo propiamente como un paisajista. Yo creo que Malinowski es un antropólogo muy original, muy interesante. Como yo le comentaba el otro día, a mí me gusta, a mí me encantó Los Argonautas del Pacífico Occidental, un libro que verdaderamente me gusta, confieso que me gusta. Él incluye algo muy importante dentro de la antropología tradicional, que es la participación participante del antropólogo sí. o del científico social con el objeto de estudio, que en esto serían los microbios. Sí. Pero él no se considera ajeno al Ostrovian. Él trata de ser parte del Ostrovian y sacudirse un poco todo lo que es ese proceso occidentalizante que ha tenido a través de su formación, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra entonces una nueva concepción de ver la antropología, y ahí entra entonces también el concepto de funcionalismo, que para poder entender hay que entender las partes y sus funciones. Por eso, cuando habla de la estructura, y habla de la supraestructura, que viene siendo una interacción que tú no puedes separar, y que ese es producto de poder llegar a entender, en mi caso, el modo de vida de los Trovians, que a su vez se deriva bajo también, porque Malinowski también introduce conceptos, no sé si me equivoco, pero creo que son psicoanalíticos, conceptos psicológicos de Freud, y no sé, bueno, mejor en ese campo no me meto porque no... pero sí sé que él explica a través también de la psicología los comportamientos culturales, tanto familia, estructura familiar, estructura política, estructura económica, etcétera, etcétera, a través de comportamientos ya simbólicos. Lo cual no quiere decir que la simbología es netamente abstracta, ¿no? Pero como arqueólogo, cuando yo analizo, por ejemplo, un pedazo de cerámica, yo retomo muchas variables para reconstruir primero a quién perteneció esa cerámica,
Segundo, ¿de dónde viene esa cerámica? Tercero, ¿qué influencia hubo con ese grupo que hicieron las vasijas? Porque eso incluye también las técnicas no son de la nada, vienen toda una tradición ya, en este caso es oral, obviamente, pero son cosas que se han aprendido y que se van almacenando dentro de lo que llamamos el self, la memoria colectiva. Y eso va creando formas, ya sea estables a través del tiempo, el cual, por ejemplo, podemos ver en los indígenas amazónicos que no tienen contacto con Occidente, o como en el caso de Malinowski con los Troyans. Él tiene otro trabajo también creo que en la Malinesa, donde no fueron contaminados. Entonces él saca conclusiones para poder comparar posteriormente y hacer entender a la comunidad científica de que la subjetividad es lo que va a predominar, no la objetividad, ni la verdad pura, porque hay muchas formas de ver las cosas, y a medida que va incrementando sus recursos, sus conocimientos, etcétera, etcétera, entonces las teorías se van ya reforzando hasta llegar a un clímax y después van decayendo porque dejan entrar otras corrientes, pero que son también retomadas en parte por estas viejas, si quieres llamar las teorías, pero siguen vigentes. A lo que yo me refiero es que son transformadas. Esas nuevas teorías no salen de la nada, esas teorías son retrabajadas, no reinventadas, hasta llegar a lo que hemos definido el movimiento de una cultura a través del tiempo. ¿Ya? Sí. Entonces, si bien las necesidades son cambiantes, volviendo un poco a la lingüística, que yo no la domino, y Levi Strauss tampoco lo domino, pues te hice la pregunta, es más estable. O como me has comentado anteriormente, la lingüística es más científica porque tiene una base que es estable. Puede serlo. Puede ser más científica. Existe la posibilidad de trabajar con la lingüística de que la antropología sea más científica, sin duda. Pero no necesariamente. Pero no necesariamente resulta más científica. Depende de cómo se encamine la investigación y de cómo entre y cómo participe la lingüística en esa investigación. Eso es un problema interno ya de la discusión sobre el uso de la problemática de la lingüística en la antropología. O sea, probablemente Levi Strauss fue el primero que dictó conferencias magistrales sobre la necesidad de imbricar la antropología y la lingüística. Eso es indudable y hay que reconocerlo. Sí. También él fue el primero que dijo que un hacha es un signo y que la semiótica, que la antropología debe trabajar con la semiótica. Pero al mismo tiempo, cuando uno lee esos libros, a pesar de que parte de esos parámetros y efectivamente aplica mucho a la lingüística, nunca hace propiamente semiótica. En realidad es una especie de uso, vamos a decirle así. Él le llamaba homológico de la lingüística y de la semiótica. El concepto de homología es un concepto complejo, un concepto estructural, pero es un concepto complejo y discutible, ¿no? Es decir, suponemos que hay homología estructural entre fenómenos. El hecho de que una cultura hable una lengua determinada
hace que haya homología estructural entre su lengua y la estructura de sus aldeas, la manera como son sus aldeas, es un problema discutible. Levi Strauss muchas veces se trae conocimientos, ya en sus estudios empíricos, ¿no? Sí. Sus conferencias teóricas sin duda son muy importantes porque llaman la atención sobre la necesidad de esa imbricación de lingüística y antropología. Y lo ponen a primer plano de una manera como una cosa de primer orden. Pero cuando él lo lleva al estudio empírico, no siempre los resultados son, no voy a decir que son infelices, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, los estudios que él hace en la aldea Borro están inspirados en los estudios lingüísticos muy exactos de Jacobson y Trubrikov sobre fonología. Pues son estudios muy científicos porque se ve la cuestión labial de la lengua, como el francés, como el estudio de una lengua a través de su sistema fonético da el traste con resultados bastante exactos, lo más exacto que puede existir en una ciencia humana y social. Entonces, claro, él se inspira en esa cientificidad de los estudios fonológicos y los toma como parámetros para tratar de entender una aldea Bororo. No podemos decir que no sea interesante lo que logra. Lo que logra es interesante porque al ayudarlo a estructurar una manera de leer la aldea, da con resultados originales. O sea, él, por ejemplo, establece la distinción, por ejemplo, entre al estudiar, al ver la aldea, cómo está compuesta la aldea Bororo, dónde ponen las cabañas, por dónde caminan, cuál es el espacio externo, cuál es el espacio interno. Llega a distinciones sobre, por ejemplo, cómo se distribuye lo profano de lo sagrado en la aldea, cómo se distribuye en la forma de comer lo crudo de lo cocido. Y todas esas cosas las toma de los estudios fonológicos. Pero lo que hace no es propiamente un estudio de lenguaje. En ese sentido, lo que hace es un estudio de homología estructural. Si hay una estructura que se da en la lengua, en el caso fonológico, pues veamos qué homología puede haber entre este modo de lo estructural y un modo de lo estructural que implique de entender cuál es la estructura que tiene, la manera de ordenar una aldea. Yo pienso que la homología tiene muchas fallas y tiene componentes que la conectan de manera compleja que habría que discutir, un tema muy complejo a nivel lingüístico y a nivel epistemológico, que no es el momento para abordar. Además, yo tampoco me he dedicado a estudiarlo a fondo. Pero sí estoy seguro que el concepto de homología es un concepto que comparte con los lenguajes figurados y con los tropos bastantes cosas. Es decir, no voy a decir que una homología sea igual a una mera analogía, ¿no? No es exactamente una mera analogía. Tampoco voy a decir que una homología sea propiamente una metáfora, pero sí considero que toda homología es una traslación de un sentido directo a un sentido indirecto, lo cual comparte con los tropos y los lenguajes figurados, como son la metáfora, la sinécdoque, el símil, la metonimia, que son lenguajes figurados para la poesía, en este caso la construcción metafórica, principios de los lenguajes tropológicos. Es lo que estructura los lenguajes tropológicos es precisamente intercambiar el sentido literal por el sentido indirecto, el sentido directo por el sentido indirecto. Entonces, el concepto de homología no es un concepto tan preciso, es un concepto que concilia de alguna manera, vamos a decirle así, los principios que se dan en los lenguajes antropológicos con problemas de estructuralidad, es decir, cómo sería una metáfora de la estructura homológica. Si estamos viendo lo metafórico a través de la estructuralidad, sería una homología, lo que podría repetir una cosa aquí acá de otra manera, ¿no? Pero es un lenguaje figurado, pienso yo, es una figura, habría que analizarlo, no lo he profundizado, habría que analizarlo. Yo considero que el concepto de homología es un concepto discutible, incluso el concepto mismo de estructura. Hay un ensayo mío que yo analizo en mi libro El correlato del mundo, hay un ensayo mío donde yo analizo la deuda del concepto de estructura y la relación del concepto de estructura con figuras lógicas que tienen una mitad suya en la realidad y una mitad suya en la metáfora. Como por ejemplo, yo analizo qué es la perspectiva, el concepto de perspectiva, y analizo, comparo la noción de estructura con la noción de metonimia, es decir, comparo la noción de estructura con formas tropológicas. ¿Qué hay? ¿Hasta qué punto la estructura? Porque esto es un debate que hubo en el estructuralismo. Cuando hablamos de una estructura, hablamos de algo objetivo en la realidad. ¿Hay una estructura allí en lo real o la estructura es un modelo formal para referirnos a esa realidad? El concepto de estructura es un concepto que tiene la ambivalencia
de no saberse si está en la realidad o en el lenguaje, si está en el objeto o en el sujeto. Es una lógica formal para abstraer algo, pero al mismo tiempo le atribuimos al objeto algo de estructura en el definir esa formalidad. Entonces, yo pienso que el concepto de homología es un concepto impreciso, por lo cual quiero decir que aunque los estudios fonológicos hayan ayudado a que Lévi-Strauss hiciese una aproximación de una idea Boloró con resultados interesantes porque le dio una cierta estructuralidad, claro, eso no significa que allí los estudios, que allí se haya demostrado nada científicamente sobre una universalidad estructural entre fonología y organización de las negras. Es decir, ahí lo que hay es una homología, y cuando yo digo homología digo metáfora, literalmente. Entonces, por eso, sí y no, depende de cómo se aplique la lingüística al estudio de la cultura. Y en qué sentido el tema, o sea, vamos a verlo como un modelo formal que sirvió para hacer un estudio homológico de otra cosa que no es lenguaje. Ah, bueno, sí. Te está sirviendo de la lingüística para estudiar un fenómeno no lingüístico. Ah, bueno, sí. Pero lo interesante es cómo estudiar lingüísticamente de verdad la cultura. Es decir, cómo aproximar la cultura a través del lenguaje, no meramente, no solamente por la vía de la sociolingüística, los estudios propiamente de los dialectos, los dialectos, de las lenguas, que yo considero que son extremadamente importantes para la comprensión de una cultura, es decir, el estudio literal del lenguaje, sino porque pienso que toda la cultura es un sistema simbólico y es un sistema de lenguaje y un sistema de comunicación. Por lo tanto, yo considero que la semiótica y la lingüística deben participar de una manera mucho más decisiva en el análisis cultural, no meramente como una metáfora que sirve para construir homología entre un fenómeno de lenguaje y un fenómeno que no es lenguaje, por mera analogía homológica. Es decir, no es un uso instrumental de la lingüística para ser un fenómeno no lingüístico, sino es comprender la cultura de una manera mucho más lingüística y mucho más semiológica. Lévi-Strauss no hace eso. Él es el primero que plantea la necesidad de la relación, pero no la lleva suficientemente, no la avanza suficientemente. Yo pienso que en la antropología hay mucha carencia en esa dirección, porque los departamentos de antropología difícilmente, muy escasamente, han verdaderamente incluido, cosas que yo considero que debería ser obligatoria, el estudio de la semiología y el estudio de la lingüística. No se imparte lingüística, no se imparte semiótica, no se imparte a Sir Charles Sanders Peirce, no se imparte a Saussure, no se imparte a la semiótica moderna en los departamentos de antropología, y eso me parece una carencia, un vacío muy grande que hay, ¿no? Ahora, volviendo sobre Malinowski, que yo le decía que insólitamente, aunque Malinowski es un ejemplo de un estudio de campo en el que pareciera que no está allí el lenguaje, justamente, que viene, como usted dice, de la tradición, vamos a llamarle realista, ¿no? Que presupone lo real como una cosa predada, que tiene que ser representada simplemente, ¿no? Es parte de esa especie de realismo, en la manera de ver la realidad, ¿no? Donde el lenguaje es solo un medio para representar la realidad, pero lo que importa es la realidad. El lenguaje tiene que simplemente reflejar esa realidad, como si no existiera ese lenguaje más que como un instrumento, ¿no? Aunque en parte del paradigma completamente inverso al mío. Sin embargo, a mí me gustó mucho los aconautas del Pacífico Occidental. Ahora, quizás aquí hay algo de lo que usted está diciendo, cuando usted dice que muchas de las cosas nuevas que se están haciendo en antropología, incluidos nosotros, son recreaciones. Un paréntesis fuera del tema, pero me hiciste acordar en 1978, cuando Argentina gana su primer campeonato mundial. Había un narrador donde decía: la mejor expresión para poder entender lo que es el argentino es ver cómo juegan al fútbol. ¿Qué significa? El director técnico, las estrategias que impone el director técnico, cómo se mueven los jugadores, si son individualistas o no, si son, en fin. Entiendo. Está toda, o sea, ya hay toda la simbología. Sí, entiendo. Que tú puedes retomar, abstraer y interpretarlo en estructuras y dándole las funcionalidades
te va a dar lo que es el proceso entonces dialéctico El entre... ejemplo que está poniendo es un buen ejemplo de estudio homológico. Exacto. Eso es lo que es un estudio homológico. Eso es lo que es un estudio homológico. Está bien, de acuerdo. O sea, yo sé que usted es más optimista que yo respecto a las posibilidades que ofrece la homología. Yo no estoy cerrado necesariamente a eso. Ya le digo, yo tampoco. Pienso, hasta ahora me ha convencido. Sí, entiendo, yo entiendo que usted es más homológico que yo. Eso está bien, es interesante. Yo no estoy negando que puede haber posibilidades en la homología, pero estoy diciendo que es un tropo, que es un recurso que intercambia el sentido directo con el sentido indirecto como la metáfora. Es una construcción, en términos de cientificidad, no tan científica como se piensa, lo cual no significa que no pueda ser un instrumento útil para la comprensión. Depende del lugar que usted le asigne y le atribuya. Usted puede valerse de un recurso homológico para ejemplificar algo y los recursos homológicos solo ser un medio para una comprensión que después usted va a desarrollar, valiéndose de otros elementos, donde la homología solo le sirvió como un medio, digamos, ¿no? Depende de lo que usted haga con la homología, pero yo sé que usted es más entusiasta en la visión homológica que yo, pero como estamos hablando de lingüística, y en el caso del Levi-Strauss, las homologías son lingüísticas porque es lo que hace estudiar una aldea como si fuera un sistema fonético. Para mí es importante acotar que ahí se está haciendo uso homológico de la lingüística. No hay verdaderamente un estudio lingüístico ni un estudio semiológico de la cultura. Se está sirviendo de la lingüística para una aproximación. Ahora, y yo pienso que eso debe ir mucho más allá, ¿no? Y que ha ido, debe ir mucho más allá. Ahora, volviendo sobre Malinowski, discúlpame, volviendo sobre el ejemplo que usted ponía de Malinowski, ¿no? A mí me gustó mucho Los Aeronautas del Pacífico Occidental. Debo confesar que es uno de los libros que más me ha gustado en toda mi vida. Yo soy un pensador muy abstracto. Ha leído un libro mío, sobre todo mis libros más abstractos, sabe que soy extremadamente abstracto. Ya lo pude tanto como los pensadores más abstractos. Y es mi preferencia y es lo que realmente me mueve, ¿no? Pero yo también tengo una fascinación por los estudios empíricos y por la comprensión cultural empírica. Y siempre la he tenido que de alguna forma practicar, sobre todo por razones económicas, de mi propia subsistencia. Lo he tenido que hacer. Entonces, debo confesar que este libro de Malinowski, no siendo yo un funcionalista y no siendo yo un realista, y habiendo dicho todo lo que dije, que me distancia de aprobar una idea de realidad en base a una presuposición de cosas ya predadas, sin lenguaje, sin símbolos, yo confieso que el libro de Malinowski me gustó mucho. Ahora, yo pienso que a lo mejor eso tiene que ver con lo que usted decía antes, sobre el hecho de que muchas de las cosas que se están haciendo ahora, incluyéndonos a nosotros dos, tanto en la vía posmoderna como en otras vías, son retrabajos, reinvenciones, que parten de cosas que se han hecho antes en la antropología. Estoy de acuerdo con eso, y es posible que esto que le voy a decir sea una reinvención mía. Es decir, no me quiero adjudicar un eso de original, de innovador, ¿no? No es una autoadulación, pero sí. Yo le puedo decir que la arqueología social latinoamericana no es algo que surge de algo como novedoso. No, eso tiene todo un background que viene del marxismo, solamente que retoman y desligan las realidades tanto occidentales como las no occidentales. Claro. En mi perspectiva es más interesante que el marxismo. Entonces, el evolucionismo ya no pasa, ya pierde vigencia. Lo que estamos tomando es modo de vida como punto de partida de poder entrar y estudiar la conformación de una sociedad, porque está ahí, porque existe así, porque tiene esta lengua, porque esta, en fin, todas esas variables que uno va tomando y
la va ensamblando según en función de la estructura teórica Ya. o a la escuela a la cual pertenece. Claro, claro. Porque A mí me parece que el resultado de lo que ustedes han hecho, tanto la investigación suya como la de los autores que más lo influyeron a usted en el pasado, de su formación, lo más interesante, ya ha llevado a lo que usted ha hecho, la tesis suya sobre la península de Paraguaná, ese estudio de biología lítica. A mí me parece que una de las cosas más interesantes que tiene es que muestra una posibilidad de trabajar conceptos, en este caso de origen marxista, que obtiene resultados mucho más interesantes que los que el marxismo tiene como una teoría de la sociedad y en el resto de sus ámbitos. O sea, a mí me parece más interesante el resultado que lo que se obtiene en lo que usted ha hecho partiendo de parámetros marxistas. Es más interesante el resultado que lo que se ha obtenido en el marxismo en otros estudios que han sido de origen marxista. Es decir, que habría que ver hasta qué punto, probablemente, bueno, había quizás, hay que decir que Hegel tiene un libro sobre el origen de no es el origen de las especies, Engel, perdón, tiene un libro creo que sobre el evolucionismo, o sea, había también en el marxismo cierto interés en la sociedad primitiva, ¿no? Sí. Pero de una manera diferente. Pero efectivamente es más interesante, en mi opinión, el resultado en lo que usted ha hecho que en lo que ha sido el marxismo tradicional. Ahora, volviendo sobre Malinowski, volviendo sobre Malinowski, sí, el resultado, como a la postre, es muy diferente. Pero cuando yo le decía de reinvención, de reinvención, ¿no? Es decir, no me quiero atribuir ahora de original y de innovador. Quizás lo soy en algún sentido, probablemente, pero no es esa la idea. La idea no es autologiarme, sino todo lo contrario, decir que yo no sé hasta qué punto lo que voy a decir ahora se le puede atribuir a Malinowski como una cosa de la cual él estaba necesariamente consciente o no, pero en todo caso es una lectura que yo estoy haciendo de Malinowski en base a lo que leí, porque yo leí los Argonautas completos, desde la primera página hasta la última, y además no solamente lo leí, lo estudié. ¿Por qué lo estudié? No solamente lo leí disfrutándolo, sin saltarme un solo párrafo, el libro entero, sino que además lo estudié porque después escribí un ensayo, precisamente donde tuve que discutir a Malinowski y me vi obligado a estudiarlo, porque es un libro muy complejo. Si no lo estudiaba, no podía hacer la crítica. Claro. Entonces, no solamente lo leí, lo disfruté leyéndolo, sino que además después lo tuve que estudiar para poder escribir un ensayo. Entonces, esto me permitió verdaderamente entender la obra, ¿no? Los Argonautas del Pacífico Occidental. Y probablemente por esa inmersión tan profunda que yo hice en el libro, a lo mejor hallé un itinerario propio y he estado reinventando o recreando o interpretando a Malinowski en un sentido que por un lado envuelve cosas que obviamente ya estaban en él, pero en un sentido también que envuelve el hecho que usted dice, que uno está trabajando con cosas preexistentes y reinventándolas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho en Malinowski, usted dice que es cierto lo que usted dice, que hay una presuposición de una realidad, pero no es mucho lo que Malinowski le dedica en ese libro a los datos objetivos de la sociedad. Apenas al principio de la obra pone unos mapas donde le da al lector una idea para que entienda qué son las islas trobrianas en el marco geográfico. Te pone aquí a Nueva Guinea, las islas trobrianas, los archipiélagos, o sea, te da como una visión general, pero no se adentra en una visión objetivista ni de tipo sociohistórica, ni de tipo tampoco propiamente geográfico. O sea, los elementos geográficos que da son casi pintorescos, los necesarios para decirte lo que te tengo que decir para que sepas dónde yo me he inmersionado. Esa es toda la generalidad para meterse. Sí, pero la generalidad aquí no juega, él no sale. A lo largo del libro, él no sale continuamente de lo específico para ir a esa generalidad. Él se queda adentro. Exacto. Bien, entonces ese adentro en el que él entra a lo largo de toda la obra, para mí tiene muchas cosas atractivas, tiene muchos valores. Por un lado, una cosa que me gusta mucho del libro es el hecho de que no hay una presentación de la investigación y de sus resultados al margen de la historia vivida en la cultura. Es decir, uno no obtiene todos los resultados de la investigación ni por anticipado, ni yendo de lo relatado a lo concluido
en el modo de una investigación que se separe de lo vivido, sino que en realidad toda la investigación que él hace y el libro mismo está estructurado según los diarios, está estructurado según las expediciones, está estructurado según las vivencias. Esto es una cosa que habría que ver en términos de crítica literaria, de la antropología, como hace Clifford Geertz, es decir, el antropólogo como autor, como escritor. Habría que ver hasta qué punto aquí influyó estructuralmente un vestigio de la idea de diario. No es un diario para nada, la Argonauta no es un diario, pero hay algo en su como le dice Bakhtin, en su cronotropo, en la manera como el crono es el crono, ¿no? Movimiento, Okay. en su diacronía. Hay algo en la historia, algo en la melodía, como en la música, ¿no? Que vas viendo el cuento que te va echando, ¿no? Hay algo en su movilidad, en el crono del libro, que mantiene una cierta conexión de tipo estructural con los principios del diario. No es un diario para nada, muy lejos del diario. Él tiene un diario, por cierto, en el sentido estricto del término, que le llamo así. La obra se llama un diario en el sentido estricto del término. Los Argonautas del Pacífico Occidental no es un diario, pero guarda cierta intimidad con la idea de diario en el sentido de que la obra está estructurada en base a la experiencia de vivencia en la cultura. Es decir, él no te dice, bueno, esto fue primero, esto fue después, pero sí está estructurada. De viaje a Dobú, de regreso a una expedición a Quirihuina, por ejemplo, es uno de los capítulos, una expedición a Quirihuina. El capítulo empieza con las preparaciones de la canoa, el embarcaje, las cosas que ve, y luego se adentra en lo que está pasando en la canoa en el momento que están navegando. Y luego llega a Quirihuina y comienza a discutir las cosas de Quirihuina. O sea, y todo el libro está estructurado así, en base a expedición. La expedición a Dobú, la expedición a Quirihuina, la expedición a... Entonces, por ejemplo, en una de las expediciones analiza, discute, porque se los encuentra en la vivencia. Claro. Es decir, porque de repente viven un naufragio, no un naufragio, pero una amenaza de naufragio, una posibilidad de naufragio, porque hay unas olas tremendas y la canoa tiene que luchar con las olas, y él está en una situación en la cual los trobriandeses están luchando con el mar y se manifiestan ahí todas sus creencias en torno a la muerte, a la posibilidad del naufragio, al extravío, al cosmos, a lo que significa la ruta, la idea, a dónde vamos, por qué estamos, qué es esta calamidad de que nos podemos voltear, ¿no? Entonces ahí él está narrando la situación, y en la misma medida en que la está narrando, te empieza a tratar todos los mitos de la, tú sabes, todas las cosas que en la mitología, en la religión, en la creencia, intercambiándolo con lo que está viviendo, o sea, las cosas que está viendo. Sí, las cosas que está viendo de cómo el nativo, cómo el dromedario está reaccionando a la situación y cómo está además haciendo rituales para solucionar el problema, ¿no? O sea, cosas que unta, una cosa que pone, algo que dice, a ver, en algunos momentos es muy preciso, que llega y de repente te pone los cantos, te los pone directamente, los conjuros mágicos directamente en lengua quirihuina, o sea, directamente ves en lengua quirihuina y luego la traducción, o sea, ves desde la preparación, lo que hace el Tolihuara. El Tolihuara es el experto que prepara la canoa, que es a la vez un técnico artesanal, porque es el que la prepara, pero al mismo tiempo también es el que hace un conjuro también para que la expedición tenga éxito, ¿no? Conoce las pastas que hay que ponerle, lo que hay que untarle, el aceite, las cosas que hay que ponerle para que la canoa pueda estar preparada, estar lista, ¿no? Entonces eso por un lado me gusta, es decir, es la idea de que la investigación no se enuncia de una vez y por todas, como nos dicen los tratados académicos tradicionales. Hay que decir al principio cuáles son las hipótesis, cuáles son los objetivos de la investigación y cómo después se corrobora la investigación. No para nada. Él acaba completamente con esos parámetros. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Sí, exactamente. Y el libro es una cosa que me gusta mucho del libro. Que es un libro que va llevando la investigación junto con la experiencia. Y te la va presentando, y en esa misma medida también te va como situando en los mismos dilemas en los que él está, para comprender la cultura, ¿no? Para entender la cultura. Eso me gusta mucho, me gusta mucho. Otra cosa que me gusta mucho del libro es que a pesar de esa cosa realista que está detrás de su manera de ver la antropología y el trabajo a campo, que es lo que Clifford llama la observación participante, que usted llama con una antropología participativa,
no es tan, ¿cómo se le dice?, englobante, sino que el recorte es relativamente pequeño. Yo parto de una metodología en sociología, lo que se ha llamado la micrometodología. Es decir, a mí no me interesan los macro, los enfoques macros en ciencias sociales. No es que no me interesan, sino que me he alejado de ellos, no los comparto. Sino al contrario, las relaciones cara a cara, lo que en sociología se llama las relaciones cara a cara. Le doy una gran importancia a la intersubjetividad en ciencias sociales, a la intersubjetividad e intersubjetiva y a su componente lingüístico también, ¿no? Y considero que la intersubjetividad y las relaciones cara a cara son importantes. Luego, las nociones de interacción, que es una cosa micro también, la noción de situación y el concepto de interpretación. Entonces, aunque Malinowski no estaba consciente de estas cosas ni las ponía en primer plano, sus estudios son bastante aproximados a una microconcepción de la cultura de lo que está viviendo, ¿no? En la canoa, por ejemplo, como un fenómeno de cultura material. Ahora, sin embargo, yo discrepo con él en algunas cosas. Por ejemplo, cuando él comienza, ya voy a terminar, los aconautas, él dice, el primer dilema que él plantea, él comienza, ya después que sale de esta cosa geográfica, lo próximo que hace es poner al lector ante la situación de cómo es una canoa. Él compara la canoa indígena con los barcos europeos, ¿no? Y dice cuánto tiene de tal a tal lado, cuánto pesa, de qué madera está hecho, ¿no? Y en un momento dado dice, yo no voy a decirle al lector que yo puedo analizar este fenómeno de esta canoa, sacándola de su realidad etnográfica. Dice, para llevarla a un museo y verla desde la perspectiva de un museo. Él contrapone el paradigma del museo al paradigma del trabajo de campo. Dice, a la canoa hay que comprenderla en su realidad etnográfica. Si yo la veo como si la viera desde un museo, la estoy sacando de su realidad etnográfica. Yo discrepo un poco con eso. No es que no pueda ser un camino posible, pero en mi perspectiva yo discrepo con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Él se está imaginando a la canoa, obviamente, una vez que se aproxima a ella de manera tan física, la empieza a describir así como es, él se la está imaginando como un artefacto, que eso me gusta mucho, como un artefacto de cultura material. Pero tan pronto lo ve así, lo remite al museo. Porque claro, es la formación intelectual a la cual había sido expuesta. Así es, ¿no? Así es. Porque también, por ejemplo, cuando se describen los barcos vikingos, o sea, es muy complejo, son muchas etapas y mucha mano de obra especializada. Por algo eran los navegantes de aquella época, como fue Inglaterra después, que se volvió fundamentalmente la potencia naval. Bueno, en aquella época, antes de Inglaterra, eran los vikingos, y cada uno tenía su propia especialidad. Pero cuando lo metían en el museo, ya no te hablan de cómo se hacía el barco, sino te habla quién dirigió el barco a la expedición tal. Te habla de la, suponte, aerodinámica del barco para que no se hundiera. Claro. Pero no te habla de la madera, no te habla de los alquitranes, no te habla de las curvaturas, en fin, que los hace super barcos, entre comillas. Claro. Y como son una sociedad que ahí toma importancia naval, entonces todos esos conocimientos toman importancia en las conquistas, pero uno remite vikingos, saqueadores, y no es así.
vikingos son sociedades que buscaban, porque los medios ambientes donde ellos se encontraban eran prácticamente estériles. Ellos necesitaban agricultura para poder alimentarse. Conquista, bueno, eso ya es otro peo, pero ellos salen de esta zona y van a zonas más templadas para poder hacer asentamientos sedentarios, agrícolas, y poder desarrollar nuevas formas, técnicas de economía, de intercambio comercial, etcétera, etcétera. O sea, aquí también estamos como desvinculando una cosa de otra, ¿no? Pero realmente el concepto del museo es enseñar, no darte una clase de historia. Claro, pero sí, pero... En el sentido historia recortada, ¿no? No te va a dar toda una explicación del modo de vida de los vikingos a través de uno de sus medios productivos más importantes para su expansión, su reproducción, su mundo mágico simbólico, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, yo lo que pienso es que, en resumen, ¿no? Sí. Lo que quería decir al poner este ejemplo es que él, al verse frente a la cosa fáctica de la canoa, como un objeto, eso le trae a la mente, supongo que le trajo a la mente, supongo yo, estar viendo ese canoa como si fuera un objeto, un museo, y eso lo hace pensar en que no tiene sentido, porque cómo vas a desvincular la canoa para poderla entender de la realidad etnográfica en la que ella se haya insertado. Yo escojo ese momento en el que tiene esa lucidez. Sí, lucidez, pero que yo me voy a oponer a ella, porque ¿qué pienso yo? Es cierto que al llevarte la canoa para el museo la estás descontextualizando, claro. Pero al mismo tiempo es cierto que para un espectador que llega a un museo y va a dársele una idea de lo que es la cultura, digamos, de Nueva Guinea tribal, de las Islas Trobriand, en sus comunidades indígenas tribales, le presentas el objeto material de la canoa, le estás presentando una metonimia, es decir, una metonimia es un fragmento de un todo al cual él de dos maneras no va a tener acceso, a no ser que vaya, ¿no? Claro. Y de todas maneras, aunque vaya, cuando tú vas a una sociedad, a un país, tú lo visitas, tú haces un itinerario, como se dice en fenomenología, uno no vive todo nunca al mismo tiempo. La ciudad de Caracas, nosotros sabemos que vivimos en la ciudad de Caracas, eso es un conocimiento que tenemos, claro. Pero en realidad nunca vivimos la ciudad de Caracas toda a la vez simultáneamente. Siempre vivimos una calle o una acera, siempre vivimos un itinerario. Por lo tanto, la idea del todo, la idea de llegar al todo siempre es metonímica. Nosotros nunca estamos en contacto con el todo completo, nosotros siempre estamos en contacto con fragmentos. Entonces, cuando nosotros tenemos un fragmento que es una metonimia, es lo que significa una metonimia, es el fragmento de un todo que está ausente. Tenemos una imagen de cultura material que nos está evocando un todo cultural que está ausente de ese artefacto, pero al ser el artefacto lo que tenemos es nuestra herramienta de lectura, es nuestra herramienta de interpretación. Entonces, lo que yo planteo es que la mirada que nos ofrece el museo hacia esa cultura material recortada por la perspectiva del museo nos ofrece una posibilidad de entender cómo se dan las relaciones entre fragmentos y todos, entre metonimias y totalidades, que si no recurrimos al paradigma del museo, no podríamos entender cómo ese mismo fenómeno lo estamos experimentando en el trabajo de campo. Es decir, si tú estás en el trabajo de campo, tú de todas maneras estás trabajando con metonimias. Cuando él describe, por ejemplo, el momento en que se prepara el tronco, el corte del tronco, antes de hacer la madera de la cual se va a hacer la canoa, describe el ritual a través del cual se corta esa madera y después cómo la llevan al bacú del aldero.
¿Cuántos días permanece allí? ¿Qué pasa alrededor de ese tronco antes de comenzar a fabricar la canoa? Todo eso son metonimias. Son metonimias, son fragmentos que ellos mismos están siendo ahí el dispositivo, vamos a decirle así, el trigger, el disparador, el medio a través del cual estamos evocando una idea de cultura, porque yo no estoy llegando a hablar de una aldea ni a través de la historia de una señora, ni a través de la historia de un niño, ni a través de la historia de un anciano con el que me encontré en un ritual, sino que estoy aproximándome a la aldea a través de la traída de un trono. Por lo tanto, no es la misma la lectura que voy a tener de una totalidad cultural, un conjunto de chozas, si me aproximo a ella a través del traslado de un tronco, que si me aproximo a ella a través de una conversación con un anciano de la aldea. Siempre, toda la forma que tenemos de evocar un conjunto cultural va a presuponer esto. Si tú llegas a una sociedad, como mi primo Robertico, por ejemplo, que él es teatrólogo, y trabaja el tema de los zancos. Él ha agarrado la idea de zancos y con la idea de zancos se ha puesto a hacer un libro sobre cómo ha estado el zanco en todas las culturas. No es lo mismo llegar a Marruecos preguntando por Marruecos en general que llegar a Marruecos buscando zancos en Marruecos. ¿Entiendes? Porque si tú llegas con zancos y tú cuando te vas a dirigir a una persona a un museo en Marruecos, en vez de decirle, disculpe, ¿me podría hablar de su museo? Le dices, discúlpeme, yo estoy interesado en los zancos. ¿Usted me podría hablar de la relación que ustedes tienen con los zancos en este museo? Estás codificando la interpretación de la cultura y al mismo tiempo estás creando un modo de la observación participante. No es lo mismo participar de cualquier forma, entre las muchas posibles, que participar a través de una cosa que media la relación. Es como decir, yo te doy un regalo. El regalo media la comunicación que vamos a tener. ¿Entiendes? Ok, de esa misma manera, la perspectiva del museo metonímica, donde el todo es evocado de un fragmento siempre de sentido, si la traemos, en vez de sacar a la canoa de su realidad etnográfica, yo lo que estoy planteando es lo inverso, traer el museo al trabajo de campo. Es decir, porque el museo es un modo de leer la cultura. Si nos traemos el museo al trabajo de campo, empezamos a leer de otra manera las cosas con las que estamos en contacto. Es como quitarle ingenuidad a la idea realista de que hay una realidad preexistente a la cual nosotros podemos llegar sin lenguaje y entender que esa relación es ya una relación de lenguaje en el mismo trabajo de campo. O sea que yo en eso, digamos que objeto, no objeto porque soy de otra época, no se le puede pedir a Malinowski que pensara en estos términos, pero es otra época, otra generación, ¿no? Pero digamos que me distancio en ese sentido y sin embargo no dejo de reconocer todas estas otras cosas que le he dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto Malinowski es importante por su adhesión al funcionalismo? No lo sé, habría que discutir. Quizás en la manera como él explica la razón de ser de los mitos. Ven, amor. Ya vamos a terminar ya. Ven para acá. Quizás en la manera como él explica la razón de ser de los mitos, el lugar que tienen los mitos en la cultura, hay el funcionalismo. Porque es como usted decía, ¿no? Que todo es como un engranaje de funcionalismo. Sí. Él le busca finalmente a todo, a los conjuros, a los rituales, una razón de ser dentro de un funcionamiento. Incluso hasta la manera como los troyanos se hablan del pasado, la forma como se imaginan el origen del universo, a todo, a la magia misma, le busca un engranaje funcional en la cultura, donde todo encaja con todo, como un mecanismo. Quizás en ese sentido, más desde la perspectiva del mundo que él pinta, el mundo que él representa, de la manera como él nos explica por qué las cosas están ahí, qué relación tienen unas con otras, es donde se puede ver el funcionalismo. Pero yo soy menos, disfruto menos en Malinowski, fíjese, la idea que yo me llevo a través de él, de cómo los trobriandeses ven el mundo, me interesa menos que la manera como él propone que una etnografía o una antropología puede ser hecha sobre una cultura. Es decir, me interesa más la manera como lo hace que lo que dice sobre esa cultura. Y lo mismo me pasa con Levi Strauss. En el caso de Levi Strauss me ocurre lo mismo. O sea, me interesa más la imaginación, podemos decirle así, que hay en sus libros sobre cómo proceder para entender una cultura,
me interesan más que la representación sobre esa cultura que de ellos me llevo. Yo no tomaría jamás, yo lo digo incluso en un libro que escribí con otra persona que se llama Rumbos, Exploraciones en Antropología Cultural, un libro coautoral ya de varios años atrás. Yo digo que la imagen que uno se lleva de los indios americanos, tanto del norte como del sur, sobre todo los del sur, a través de Levi Strauss, es patética. Yo estoy convencido, yo nunca he hecho un trabajo de campo en una comunidad indígena suramericana, ni cubana, indígena probablemente jamás. Yo siempre trabajo, las cosas a veces que he hecho trabajo de campo, he hecho trabajo de campo urbano, con grupos sociales contemporáneos, rockeros, punks, cosas urbanas, o he hecho trabajo de campo rural con campesinos, pero que no son propiamente cultura tribal. Claro. Y aquí, mercados populares urbanos, cosas así. Yo nunca he hecho estudios en comunidad de trabajo de campo jamás. Pero yo estoy seguro, aunque no tengo toda la experiencia suficiente para decir que tenga toda la verdad en esto, por la experiencia que yo tengo de cultura visual de los amerindios de Sudamérica, que las representaciones que da Levi Strauss del indígena suramericano son deformantes. La imagen que yo me hago de los indios de Amazonas de Levi Strauss prácticamente es la de una cultura envenenada. Prácticamente con el curare. Le da un lugar tan importante al curare que esos indios parecen que están envenenándose. La flecha, le ponen el veneno a la flecha. O sea, la imagen que uno se lleva de los amerindios suramericanos, ¿te has registrado? Claro, de ninguna manera yo considero que coincide en ningún sentido. Claro, pero eso bajo la perspectiva europea. No para ellos, porque ellos el curare es un elemento de supervivencia, es un elemento que hace parte del cotidiano, como la curiara, la canoa, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, para terminar, yo quería hacer dos paréntesis. Uno, que puede ser en el próximo video, una experiencia en Keyboard, museo al aire libre. Es un cementerio donde se empezaron a hacer las excavaciones y se les ocurrieron montar el museo a medida que se iban terminando las excavaciones. Muy interesante. Eso quizás podemos ir allá en Keyboard y ver, yo hace años, yo participé. ¿Eso aquí en Venezuela? Eso aquí en el estado de Lara. Que eso sería bastante interesante. ¿Qué? Ir, claro. Y ¿existe ese museo todavía? Sí, yo me imagino que sí. ¿O existió por lo menos? Existió y hubo colegas que se graduaron posteriormente a mi promoción que estaban allá en ese museo. Pero ya tengo tanto tiempo que yo perdí el contacto, te tendría que preguntar. Claro. Pero eso sería bueno traerlo como tema, ya que estamos hablando de la extrapolarización entre lo que es el medio ambiente en sí propio y lo que es el museo como un ente establecido para darte la idea de cómo, pero con sus matices que pueden ser buenos o pueden ser malos, todo depende de cómo lo vean. Claro, perfecto, me encanta la idea, me encanta la idea de tratar eso. Okay. Y después, ahí vamos, sí. Y ahí seguimos. Vamos a ver. Buenas tardes. En algún momento hablaremos